A partir de este momento, el resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en Colombia y el mundo. Un análisis de médicos descarta un aumento de coágulos tras vacunarse con AstraZeneca, dice la Organización Mundial de la Salud. La OMS insistió en que los beneficios de la vacuna anti-COVID AstraZeneca superan sus riesgos. Análisis médicos descartan un aumento de coágulos tras vacunarse con AstraZeneca, dice la OMC. Y también se ha pronunciado el INVIMA, que es la autoridad sanitaria en Colombia, y ha indicado, ha informado que se está utilizando esta vacuna de AstraZeneca en el territorio colombiano. A propósito de esta información, ampliamos noticia a esta hora con Margaret Calvo. Muy buenas tardes. Ya estaremos con Margaret Calvo a propósito de esta noticia. También tenemos información de China que donó $500,000 para San Andrés y Providencia, para la construcción de San Andrés y Providencia. Nicolás Espinosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el gobierno chino, que lidera Xi Jinping, realizó una donación de $500,000, para fortalecer la capacidad del gobierno colombiano en la atención de las necesidades de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que sufrieron el paso del huracán Iota. Recordemos que el huracán pasó por el archipiélago el pasado 16 de noviembre, dejando 4 personas fallecidas y el 98% de la infraestructura dañada. También la que resultó más afectada fue Providencia, que de 1.976 casas que tiene, 908 tuvieron colapso total, 935 quedaron sin techos y tan solo 133 no sufrieron afectaciones. Según declaraciones del presidente Iván Duque, la reconstrucción de toda la infraestructura demorará aproximadamente 2 años. El gobierno, como solución transitoria, ha entregado 2.342 carpas que, según denuncias de los habitantes, no resisten la lluvia. Gracias, Nicolás. Las 12 del día, 4 minutos. La situación de la niña Sara Sofía. Se ha conocido que la madre ni se inmutó ni lloró al momento de ser interrogada por la muerte de la pequeña. Los colombianos no pueden dejar de preguntarse qué pasó con la pequeña. A lo largo de entrevistas con los protagonistas del caso se teje una historia que mezcla desesperación, abandono y truculencia. Así que este lunes el país se sacudió por las revelaciones que hizo Jimena Galván, tía de la niña de Sara Sofía. Hasta entonces el caso de la desesperación de la niña de 2 años se había movido en redes sociales sin mayor atención de la opinión pública y las autoridades. Sara Sofía, recordemos, nació el 30 de marzo del 2019, ya a punto de cumplir 2 años, tras un embarazo que la mamá intentó ocultar hasta último momento. Ha sido muy difícil, traumática esta situación de la niña Sara Sofía. 12 del día, 5 minutos. También tenemos noticia a esta hora sobre el invierno. Fue decretada la calamidad pública en el departamento de Nariño por las intensas lluvias de las últimas horas en esa zona del país. Ampliación de la noticia con Nicolás Rivera. Sí, John, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Y sí, lo que pasó fue que el gobernador del Nariño, John Rojas, decretó calamidad pública en todo el departamento por cuenta de las intensas lluvias que se están viviendo durante estos últimos días, las cuales ya han causado varias emergencias. El mandatario explicó que es muy preocupante la situación de la región frente al fenómeno invernal que apenas comienza y que se va a extender hasta mayo, según dice el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Y por lo anterior, el funcionario Rojas decidió decretar el estado de emergencia para utilizar recursos en poder atender los daños que se pueden presentar a causa de estas fuertes lluvias. En cuanto a los daños reportados hasta el momento, en el departamento, el director de gestión de riesgo, Javier Gaviria, detalló que en 35 municipios de Nariño se han visto afectados por la ocurrencia de diferentes emergencias, como lo es el deslizamiento e inundaciones que han puesto en riesgo la seguridad de las familias, sobre todo en el sector rural del departamento. Además, se destacó la erosión costera que se presentó en el municipio del Charco y en algunas inundaciones en las ciudades de Pasto e Ipiales que causaron el colapso del sistema de alcantarillado. John. Gracias, Nicolás. 12 del día, 6 minutos. La Procuraduría hizo un llamado a la ciudadanía para que no estigmaticen el cuerpo médico y enfermeras por los casos aislados que se han presentado en el tema de las vacunas vacías que se han aplicado en algunas zonas del país, o doble chuzón, por ejemplo, para una abuelita en la ciudad de Neiva. ¿Cómo es la historia, Ramón Alberto Soto? Así es, John Didier, con el cordial saludo para usted y para todos los oyentes del Día Noticia a través de emisoras .5.
La señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, ha dicho que si bien se han presentado estas situaciones que usted ha explicado a la radioaudiencia, pues no se debe caer en la estigmatización del personal médico, de las enfermeras principalmente, y de la institución médica del país, que es la encargada de aplicar el cronograma de vacunación, tanto en el tema municipal como en el departamental, lo mismo que en el área rural. Que los organismos de fiscalización, de investigación del país están atentos a las denuncias que han presentado puntualmente la ciudadanía, pero que generalizar en este tema contra las enfermeras, contra los médicos y contra el personal de logística que es el encargado de aplicar la vacunación, es algo que raya en la paranoia, que no se puede estigmatizar, que no se puede generalizar y que se les pide respeto porque se han presentado de pronto algunos casos de intolerancia en el país con el cuerpo médico y el personal de enfermeras en el país que está a cargo de la aplicación de la vacuna. Es el llamado que hace la Procuraduría General de la Nación. Gracias, Ramón Alberto. Las 12 del día, 8 minutos. También tenemos a esta hora información sobre el consumo de carne que estaremos ampliando más adelante aquí en Colmundo, porque de momento establecemos comunicación con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero. Concejal, muy buenas tardes. John Líder, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para todos los amigos de Colmundo, como siempre muy contento de poder estar aquí con ustedes. También saludamos al representante de la Cámara de Cambio Radical, representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López, muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier. Un saludo a la mesa de trabajo y permítame saludar especialmente al concejal Andrés Forero, que además hace poco fue padre de familia y aunque él y yo solemos tener diferencias ideológicas, veo que nos une el gusto por las películas de Star Wars, como pude ver en la cuenta de Instagram de Andrés Forero el día de ayer. Bueno, a Así propósito... es, no, pues John Didier, yo no sabía que usted me iba a traer invitado, así que pues también a José Daniel, que dice que efectivamente a veces tenemos algunas diferencias, pero mire, yo creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y una de esas cosas que nos une, como él bien dice, pues es esa afición por la guerra de las galaxias. Ayer precisamente le había puesto un casco a mi hija, pues ya va a cumplir casi un año, José Daniel. Pero bueno, qué gusto verte y qué gusto saludarte. Bueno, a propósito de los niños, ¿qué concepto tiene el representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López, lo que ha pasado con la niña Sara Sofía? Eso, hombre, John Didier, yo creo que para eso no hay palabras. Es increíble el grado de descomposición social que esto refleja en algunas personas. Siempre hay que tener mucho cuidado de no generalizar, de entender que estas son situaciones excepcionales de alguna manera, que es un caso gravísimo, un caso extremo, absolutamente condenable. Pero si nos vamos a prácticas tal vez un poco menos duras, como digamos no solamente el homicidio de niños, sino por ejemplo el de abuso sexual, ahí nos encontramos que no son casos ni aislados ni escasos, sino desafortunadamente sistemáticos, y nosotros como sociedad sí estamos en mora de revisar la forma en la cual al interior de los hogares nos relacionamos con los niños y de las medidas de protección también que el Estado desafortunadamente no logra brindarles. Creo que es una situación completamente lamentable y repudiable. Concejal Andrés Forero, usted ahora como padre que se está estrenando, ¿cómo ha registrado este caso de la niña Sara Sofía de 2 años en Bogotá? Con mucha tristeza, John Didier, como decía José Daniel, pues este tipo de hechos nos estremecen, nos hace pensar que pues, hay cosas que están muy mal en nuestra sociedad y que hay que buscar de qué manera las podemos resolver. Naturalmente, yo lo que siempre planteo es que se tienen que individualizar y identificar claramente los responsables sin hacer generalizaciones indebidas, pero obviamente es un caso aterrador y espero que las autoridades puedan esclarecer prontamente qué es lo que ocurrió y ojalá que pues puedan dar con vida con Sara Sofía y que pues este episodio tan dramático pues tenga un final, no voy a decir feliz, pero al menos... Sí, concejal. Bueno, representante a la Cámara
Representante de la Cámara, José Daniel López, frente al caso del proyecto de ley que se terminó hundiendo finalmente, que nació muerto en la Cámara de Representantes para el alargue del periodo del presidente, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿A quién hay que atribuirle este gol que le querían meter a la democracia? No, John Didier, hoy me lo preguntaban en un medio radial, porque me decían, oiga, a usted lo llamaron del gobierno porque trataron de algún modo o no trataban, pero de algún modo como en el correo de las brujas estaba la idea que el gobierno tuvo algo que ver. Y yo en eso debo ser justo y debo ser leal a los hechos. A mí ningún funcionario, ni del gobierno, ni de ninguna entidad, ni siquiera el mismo Congreso me llamó a invitarme a participar de esto. Que haya rumores, pues siempre los hay sobre distintos temas. Y hoy a quien le asiste la responsabilidad por el esperpento, como llamé hoy en mi columna de la revista Semana, a esa propuesta desafortunada de prorrogar por derecha, casi que por edicto, el periodo de quienes fuimos elegidos popularmente, los responsables de eso son el señor Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, y los colegas que desafortunadamente firmaron el esperpento. A ellos, a nadie más, a quienes les recae al día de hoy la responsabilidad. Concejal Andrés Forero, el Centro Democrático, pero termina pagando los platos rotos el gobierno, ¿se le atribuye un desgaste de imagen para el presidente Duque? Pues mire, John Didier, lamentablemente, pues obviamente ante esta situación que se presentó, algunos enemigos del gobierno aprovecharon para tratar de decir que era el presidente Duque el que estaba detrás de esto. El presidente Duque, desde hace ya varios días, había dicho que no estaba de acuerdo con esa iniciativa, que él había sido elegido hasta el 7 de agosto del año 2022 y que ese día iba a terminar su mandato. Y como dice el representante López, pues los que son responsables de esa iniciativa, a mi juicio, completamente antidemocrática, pues son los representantes que decidieron firmar ese proyecto, nadie más, porque hay representantes de distintos partidos, pero así como están esos representantes de distintos partidos, había congresistas, como por ejemplo el doctor José Daniel, o casi prácticamente toda la bancada del Centro Democrático, que se manifestaron abiertamente en contra. Yo inmediatamente, cuando vi que eso pues estaba cogiendo fuerza, que habían sido capaces de erradicar ese proyecto, pues inmediatamente también tomé distancia y dije que rechazaba eso, poniendo de presente que desde el principio el presidente Duque decía que no respaldaba esa iniciativa antidemocrática. En las últimas horas fue detenida la jefe de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá, pero por hechos ocurridos en 2017, cuando se desempeñaba como funcionaria del Ejército. Doctor José Daniel López, ¿cómo ha visto usted la corrupción, el manejo de la corrupción en el distrito? Usted como representante de la Cámara por Bogotá, ¿qué tan transparente ha sido esta administración de Claudia López? Bueno, vea, lo primero es resaltar lo que usted señala cuando menciona la noticia, y es que esto es por hechos anteriores que no involucran ni a la Secretaría de Salud de Luis Gonzalo Morales y el exalcalde Enrique Peñalosa, ni involucran a la Secretaría de Salud de Alejandro Gómez y de la alcaldesa Claudia López. Son por hechos en donde se le adjudican presuntas responsabilidades a la funcionaria en otra entidad y en otro momento de la historia. Yo debo decir que son tiempos muy complejos. Ningún gobernante estaba preparado para administrar ni una ciudad ni un país en medio de la pandemia. Creo que tanto al presidente Duque como a la alcaldesa Claudia López les ha tocado gobernar sin manual en una situación absolutamente extraordinaria, pero en mi opinión la administración de Claudia López, que ha cometido equivocaciones, por ejemplo, en el tema de la seguridad, en donde estamos viendo cómo el panorama de lejos está trascendiendo un problema de percepción, y acá existe un problema sistemático que no es de hambre fruto de la pandemia, sino es de crimen organizado que no está siendo atacado suficientemente y que se complementa con la falta de provisión de policías por parte del gobierno nacional. En ese frente, sin duda, hay que criticar a la administración. Yo lamenté las afirmaciones de la alcaldesa en relación con la población venezolana. Celebro que se haya retractado y que haya ofrecido excusas como lo hizo el día de ayer, pero yo debo decir que en materia de transparencia no hay ningún hecho comprobado, ni tampoco existen sobre la mesa evidencias o indicios grandes de escándalos de corrupción, como por ejemplo si se presentaron en la administración que tuvo a su cargo la izquierda radical en los tiempos de Samuel Moreno. Pero concejal Andrés Forero, ¿usted sí tiene denuncias sobre malos manejos y mala administración
y de pronto corrupción en el sector salud de Bogotá. Lo hemos registrado acá. Así es, pues mire, yo obviamente entiendo que el representante está más preocupado y pues esa es su función constitucional de lo que está ocurriendo en el gobierno nacional, pero lo que está ocurriendo en el gobierno distrital es sumamente grave. Y el representante dice que efectivamente los hechos por los que fue capturada el día de ayer la subdirectora de contratación del sector salud en Bogotá no es cualquier cargo, es una persona que tenía a su cargo la contratación de salud en plena pandemia, fueron producidos, o sea, se produjeron durante el gobierno de Juan Manuel Santos mientras ella trabajaba en el Ejército de Colombia. Pero la misma fiscalía dice ayer que hay indicios de que ella siguió delinquiendo desde el cargo que detentaba y a ella llegó, no en tiempos del alcalde Enrique Peñalosa, sino que llegó con Claudia López. Y ahí entonces la pregunta que nos gustaría que nos respondieran desde el Partido Verde y desde la administración de la señora alcaldesa es cómo llegó esa funcionaria. Porque hemos visto que la alcaldesa salió a decir que todos los cargos prácticamente iban a ser provistos por un cazatalentos, los cargos de dirección. Y yo sí quisiera saber si eso se debió al talento y no a la palanca, o cómo fue que llegó esa funcionaria. Yo creo, doctor José Daniel, que esa es una pregunta válida y vuelvo a insistir, preocupa que la fiscalía el día de ayer cuando la captura haya dicho que había indicios de que había seguido delinquiendo desde ese cargo junto con su marido. Pero mire, yo he hecho denuncias, usted las ha visto, doctor John Didier, no solamente con el sector salud. Doctor José Daniel, el año pasado frenamos una contratación a dedo. Iba a favorecer a una empresa mexicana con el contrato del parqueo en vía en la ciudad. Fue tan grave que tuvieron que, un día antes de que el debate lo pudiéramos surtir, el señor secretario de Movilidad tuvo que echar pie atrás. Eso, por ejemplo, a mí me parecen muy malos manejos. Adelantamos una moción de observación y más o menos el 40% de los concejales, a través de su firma o a través de su voto, se manifestó en contra de esos manejos irregulares. Hace una semana, doctor José Daniel, vimos cómo suspendieron a la gerente de la subred Centro Oriente por cuenta de las denuncias que nosotros hicimos, mintiéndole al consejo. Y adicionalmente, la otra denuncia que hicimos es que han manejado de manera muy irregular los contratos, por ejemplo, de las imágenes diagnósticas, y esos manejos tienen hoy sin tomógrafo, doctor José Daniel, el Hospital Santa Clara. Los pacientes de ese hospital que necesitan un TAC están teniendo que ser trasladados a 5 y 7 kilómetros de distancia por cuenta de esos malos manejos durante la administración de Claudia López. Y en esta semana, sin ir más lejos, no sé si usted vio que hubo un escándalo de acoso sexual en un alto directivo del gobierno de la alcaldesa, el director de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, que además era un miembro muy significativo del Partido Verde. Venga, y a mí se me quedó una última cosa por decir en la intervención pasada, doctor John Didier, y es que lo que uno sí rechaza es que, por ejemplo, el señor Roy Barreras en el 2013 promovió esa misma medida antidemocrática de extender el periodo presidencial, ahora sí rasga vestiduras. Son esas cosas que uno ve en este ejercicio de la política nuestra y que ve uno de esos altos, pues Roy Barreras, que fue uribista, después fue santista y ahora es petrista, pero que además pues vimos que tuvo esos cambios sustantivos de que pasó de apoyar la extensión del periodo presidencial a rasgarse las vestiduras y acusar injustamente al presidente de la República de querer hacer lo que él sí intentó hacer. Pues, concejal de Bogotá, Andrés Forero, muy amable. Gracias por estar en Al Día de Noticias. Muchísimas gracias, John Didier. Un saludo para ti, un saludo para Nicolás, para todas las personas que nos ven. Y un abrazo al doctor José Daniel. Y tendremos que sentarnos a hablar ya no de política, sino, como dice él, de la guerra de las galaxias. Sí. Bueno, representante José Daniel, muy amable. Gracias por estar en Al Día de Noticias. John Didier, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para la mesa, para los oyentes y para el concejal Andrés Forero. Un abrazo y queda pendiente la conversación sobre la guerra de las galaxias. Así es, 12 del día, 21 minutos. Hay una información que nos tiene Margaret Ojalvo a propósito de del COVID, de la vacuna. Margaret, muy buenas tardes. Gracias, John Didier. Buenas tardes. Sí, tenemos invitada muy especial porque en este momento el sector salud, el mismo Ministerio de Salud está hablando de tercer pico y hay mucha preocupación porque nos desordenamos completamente. En Barranquilla la situación está dramática. Por eso está aquí la doctora Nelly Beltrán. Ella es internista, intensivista de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Doctora Nelly, guíenos
Indíquenos sobre todo que ya vamos para Semana Santa y ya vamos para Puente este viernes. Muy buenas tardes, Colmundo, por habernos invitado. En nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y el doctor Achini, el presidente, estamos muy agradecidos por esta invitación. Bueno, queremos decirles a la población que la pandemia sigue. O sea, el hecho de que se haya abierto la economía no quiere decir que la pandemia ha desaparecido. Al contrario, debemos tener más responsabilidad con nosotros y con nuestras familias, porque apenas estamos empezando a vacunar. Y recuerden que llegaron 50,000 vacunas y somos 45 millones de habitantes en Colombia. Ahora, la situación en Barranquilla es que las unidades de cuidados intensivos siguen estando llenas con pacientes COVID y hemos visto casos más severos en esta tercera ola, porque esto es una ola que va, que viene, que va y que viene, pero no se va a ir definitivamente hasta que se erradique el COVID en el mundo. Entonces, por eso tenemos que ser muy juiciosos en nuestro comportamiento. Con respecto al puente, pues sí sabemos que personas desean salir, de esparcir su mente, pero tenemos que tener unas precauciones para cuando vayamos a salir. La primera pregunta que debemos hacernos ¿es conveniente viajar durante la pandemia del COVID-19? Entonces, es importante hacernos esta pregunta, porque recordemos que cuando las personas salen en familia, de pronto un miembro de la familia tiene una enfermedad que pudiera complicar la Tómale en la mesa, situación. Yami, que voy a echarle eso ahorita. Se están metiendo otras conversaciones. Sí, perdón. Bien, pueda siga, doctora, por favor. Ok, lo primero es que si deberíamos salir. Recordemos que si se sale en familia hay personas que son con enfermedades que pudieran complicar el asunto, como abuelos o personas diabéticas o personas obesas o hipertensas. Entonces, si ya tomaron la decisión de viajar, ¿cómo debo prepararme para ir en familia? Lo primero que yo tengo que preguntarme es ¿a dónde voy a ir? Si voy a ir donde un familiar a quedarme allá, a hospedarme, yo debo preguntar si esa persona donde yo voy a ir está asintomática 14 días antes de no tener manifestaciones de COVID. Y la segunda es ser honrados nosotros mismos, es que si yo siento que tengo síntomas de gripa, no debo ir para estar esparciendo ese virus. ¿Ok? Porque de pronto no vas a regresar de ese viaje como le pasó a una prima mía. Entonces, de acuerdo, doctora Nelly, de acuerdo. Perfecto, doctora Nelly. Queremos dejar abierta aquí una puerta para invitarla a próximos programas, sí, correcto, para seguir hablando de este tema. Sí. Muchísimas gracias por su presencia, muy valiosos sus comentarios. Bueno, gracias. Por favor, doctora Nelly, la esperamos próximamente aquí en Al Día Noticias, que se emite por Punto 5 de Jorge Barón. ¿Come mucha carne de cerdo, Jesús Miguel? Como es el cuento de estudios publicados por BBC Good Food, indican que la carne de cerdo ocupa el lugar número 8 dentro de los 100 alimentos más nutritivos, Jesús Miguel. Se nos fue Jesús Miguel, debe ser que se fue a comer carne. ¿No tiene el micrófono abierto, Jesús Miguel? ¿Tiene el micrófono apagado, Jesús Miguel? No, está Jesús Miguel por fuera. 12 del día, 26 minutos. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Hoy es viernes, gracias a Dios, hoy es viernes. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.